para poder creer en el Señor. Y finalmente dice que el Señor entró en la barca y calmó la tempestad y ellos se salvaron. Y esto estaba a punto de ocurrir en la historia de Rahab. Viene una amenaza, pero ella confió, se quedó allí, hizo lo que le dijeron. En medio de la amenaza tomó la decisión. Esta situación, ¿no es cierto?, la apuró a ella para elegir creer en el Señor y jugarse por Él. Y esto le ocurrió tal vez han escuchado la historia de aquel hombre que iba caminando a su casa y decidió tomar un atajo. Y dijo, me voy a ir por acá porque es más cerca. Y entonces decidió caminar, pero para poder llegar a su casa tenía que pasar por un cementerio. Y yo no sé por qué nosotros los humanos tenemos, es como una superstición, ¿no?, con respecto a los cementerios. Pero si hay un lugar donde tú te tienes que sentir seguro, es en el cementerio. Pero es una superstición. Resulta que este hombre iba caminando y de repente, ¡zape!, cayó en una tumba que estaba abierta. Y era esas tumbas, ¿no es cierto?, que abajo es como una casa, una pieza. Cayó así en seco, ¡pam! Se le rompió, ¿no es cierto?, la tapa de madera que tenía y cayó adentro de la fosa. Así que imagínense, pero como era un hombre, ¿no es cierto?, bastante seguro de sí mismo y sabía que en el cementerio viven únicamente las plantas, ¿no es cierto?, y los bichos que andan y no hay nadie más, se quedó tranquilo y pensó, para poder llegar arriba no podía saltar, era un hombre así de una estatura linda como la mía y no llegaba. Entonces no alcanzaba a salir del lugar. Entonces pensó, no voy a salir, hoy no voy a salir de acá, así que me voy a acomodar. Y se acomodó en el fondo, en un rincón, y dijo, voy a pasar la noche acá y mañana voy a ver qué hago, ¿no?, cuando haya luz. Estaba todo oscuro. Pasaron unos minutos y a otra persona se le ocurrió hacer lo mismo que a él. Tomó el atajo, iba caminando y de repente ¡zap!, cae en la misma fosa. Y cuando cayó instintivamente, ¿no es cierto?, este hombre sí tenía muchísimo miedo y comenzó a saltar queriendo salir de la fosa. Y de repente allá en el fondo se escucha una voz: por más que lo intentes, no vas a salir de este lugar. Así que imagínense ustedes, el miedo de este hombre hizo que de un solo salto, la adrenalina lo hizo que de un solo salto saliera de la fosa y se fue. ¿Cuántas veces a nosotros nos puede pasar esto, no? En medio del estrés, en medio de la tensión, en medio del apuro, hacemos algo que sería imposible hacer. A veces hay decisiones que tenemos que tomar. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿habrá una decisión que tenés que tomar para dejar algo, para cambiar algo, para pedir que Dios te ayude a poder cambiar algo en tu vida? Esta mañana el Señor te hace la invitación, pero no es una invitación para decirte, mira, cambiar y arreglártela solo, sino que el Señor te manda, ¿qué cosa? Un tikva, una cuerda, porque Él está anheloso de ayudarnos, de vernos bien. Este es el mayor anhelo del Padre. La última lección que vamos a rescatar en esta mañana, queridos hermanos, es la cuerda de la esperanza. Y sabes que a esta mujer se le dieron instrucciones muy específicas. ¿Y cuáles eran las instrucciones? Ayúdenme ustedes a recordar. ¿Cuáles eran las instrucciones? Los espías se fueron y le dijeron, ¿qué cosa? Cuando volvamos, ¿qué tenía que hacer ella? Tenía que colgar. Número uno, ¿qué cosa? La cuerda, el tikva, la tenía que poner en la ventana de la casa, del muro. Primera instrucción. Segunda instrucción, ¿qué tenía que hacer? Tenía que reunir a quiénes. ¿Dónde los tenía que reunir? Adentro de la casa. Y ¿saben una cosa? Yo le puse un título a la casa. Esta es la casa de la esperanza. Porque fuera de ella no había salvación. Había salvación solamente ¿dónde? Adentro de la casa. Y a veces nos pasa a nosotros esto. No, pero en la iglesia estoy aburrido. A veces hay chicos que dicen, no, pero en la iglesia no hay chicas lindas. No, en la iglesia, el pastor me decía una chica, yo tuve que ir a buscarme un filisteo porque adentro de la iglesia no hay chicos lindos, no hay. Pero ¿sabe una cosa? Adentro está la salvación. Y hay que tener paciencia, ¿no? Hay que tener paciencia. Adentro estaba la salvación. Si alguien se quedaba fuera del lugar, ¿qué pasaba? Iba a morir, iban a perecer a espada. Adentro estaba la salvación y ella reunió a todos los que pudo en su casa.
Y cuando llegaron los israelitas, ¿qué hicieron? Dice que dieron, ¿cuántas vueltas dieron por Jericó? 7. ¿Dieron 7? ¿Cuántas dieron? ¿Cuántas vueltas fueron? Fueron 13 vueltas. Dieron una vuelta cada día por 6 días y el último día dieron 7 vueltas. Así que en total fueron 13 vueltas. Y dice que el último día, en la última vuelta, ¿qué sucedió? Los muros se cayeron y quedó destruida toda la ciudad, pero hubo una sección que no se cayó. ¿Cuál fue? ¿La casa de quién? ¿Sabes una cosa, hermano? Si tú y yo edificamos, ponemos el cordón de la esperanza, confiamos en el Señor, se puede caer todo a tu alrededor, pero la casa tuya no se va a caer. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. ¿Por qué? Porque has puesto al Señor, que es por tu esperanza. Ahí aparece nuevamente la palabra. Amén. ¿Saben una cosa, queridos hermanos? Esta es una historia fantástica. A mí me encanta. ¿Sabes una cosa? Porque yo veo a Rahab, que no era una mujer perfecta. Ella a lo mejor no leía la lección de la escuela sabática todos los días, pero después aprendió que tenía que hacerlo. A lo mejor esta no era la clase de persona, ¿no es cierto?, que iba todos los días al culto, pero después aprendió que tenía que hacerlo. A lo mejor esta mujer no era la que tenía la reforma pro salud al 100%, pero después aprendió que tenía que hacerlo. Pero ¿sabes una cosa? Era una mujer sincera, de una persona que anhelaba en su corazón ser transformada por el amor de Dios. Y tenía la esperanza, y la esperanza llegó a su casa a través de una cuerda. Y Dios transformó su vida y la vida de su familia también. ¿Y cómo termina esta historia? Termina de una manera maravillosa, como son todas las historias que tienen que ver con Dios. A veces nuestro orgullo no nos permite esto, reconocer que necesitamos de Él. Pero ¿sabes una cosa? Que la historia de Rahab, siendo una prostituta, se convierte en una historia de esperanza y una historia maravillosa de transformación. Cuando uno lee la Biblia, el nombre de Rahab aparece en la genealogía de nada más y nada menos de ¿quién? De Jesús, en el libro de Mateo capítulo 1. Y dice que ella llegó a ser una tatarabuela, ¿no es cierto?, de Jesús. Cuando nosotros vamos al libro de la galería de la fe, donde están aquellas personas que fueron aguerridas por la fe, en el libro de Hebreos capítulo 11, adivinen quién aparece ahí. Aparece Rahab. Porque esto es lo maravilloso del Evangelio. El Evangelio es un Evangelio de esperanza, de oportunidad. ¿Te equivocaste una vez en tu vida? Mira, si tú crees en Dios, el Señor te da una nueva oportunidad. ¿Amén? Amén. ¿Te has equivocado tal vez en elegir un compañero o compañera? Dios te da una oportunidad. ¿Te has equivocado en educar de una manera a tus hijos? Dios te da una oportunidad. ¿Te estás equivocando ahora en elegir una profesión? Dios te da una oportunidad. Dios es el Dios de las oportunidades, el Dios de la esperanza. Pero para que eso logre ser una realidad, tú y yo tenemos que hacer algo. Tenemos que dejar de lado nuestro orgullo y elegir y decidir por Dios. Esta es la historia de aquel hombre que era un marinero. Era capitán de barco. Y como todo capitán de barco, ¿no es cierto?, estaba acostumbrado simplemente a dar las órdenes. Y nunca iba a reconocer que él se había equivocado porque él hacía todas las cosas bien. Y resulta que lo eligieron como capitán de un barco de marina, de guerra. Pero él en realidad era capitán, nunca en su vida había buceado. Él estaba acostumbrado a dar las órdenes, pero nunca se había puesto el traje de buzo y había ido al fondo del mar. Y antes los trajes de buzo eran de bronce y eran muy pesados. Así que este barco tuvo que ir a hacer una maniobra. Tenían que ir a poner un ancla, ¿no es cierto?, y unas boyas. Y entonces era la primera actividad para abrir, ¿no es cierto?, la temporada. Y entonces fueron todos los marineros con el capitán. Y uno de los marineros le dice al capitán: capitán, la primera tarea que como tradición nosotros solemos hacer la realiza el capitán. Yo no sé si a usted le gustaría hacerlo, le dice. ¿Y qué hay que hacer? Hay que ponerse el traje de buzo y descender al fondo para poder atar el ancla, ¿no es cierto?, y unas boyas y luego subir a cubierta. Ningún problema, le dice, yo voy a ir. Pero él no sabía bucear. Se puso el traje de buzo, que era muy pesado, lo acompañaron. Algunos se dieron cuenta que él no sabía ya de entrada, pero igual lo largaron. Y entonces le dieron una indicación: si usted se da cuenta que no puede,
y que no va a lograr hacerlo si esto le pasara, simplemente lo único que tiene que hacer es tirar de esta cuerda. Tire de la cuerda. Así que lo largaron. Y cuando estaba descendiendo, se empezó a dar cuenta de que no podía maniobrar el traje de buzo. Y se empezó a complicar. Y cuando cayó, se empezó a dar cuenta que la cosa era peor. Y le empezó a faltar se empezó a angustiar y le empezó a faltar el oxígeno. Y entonces se dio cuenta de que no tocó la cuerda en ningún momento por orgulloso, y se dio cuenta que era su final. Estaba esperando únicamente morir asfixiado allí en el fondo del mar, cuando de repente sintió una mano que se posaba al lado de él y le decía: vine para rescatarlo. Finalmente este hombre tiró la cuerda por él y subieron a ambos, ¿no es cierto? Y este hombre no murió a consecuencia de la asfixia. A veces nos pasa eso en la vida. Quizás nuestro orgullo no nos permite reconocer que necesitamos de Dios. A veces la suficiencia, nuestros conceptos, nuestras filosofías, nuestras creencias nos hacen actuar de una determinada manera. Pero Dios siempre te va a enviar una cuerda. Y si tú no tiras de la cuerda, Él va a venir por vos. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Amén. Dios nos ama con un amor entrañable que no va a permitir que nosotros nos perdamos. Aunque nosotros nos alejemos, Él nos busca, Él nos llama, Él nos encuentra. Y esta mañana este es el mensaje para vos. ¿Sabes una cosa? Esta mañana alguien vino con la idea de poder usar esa cuerda. Y esa persona es Janet, que ha venido con la pequeña Mía Jazmín. Le voy a pedir a ella que pueda pasar con su bebé. Janet Romero tomó una decisión, y la decisión que ella ha tomado en esta mañana es la de pedirle a Dios que le ayude con la cuerda, porque para ella seguramente va a ser muy difícil poder hacerlo sola. Y sabes que han venido algunos familiares con ella. Voy a pedirle que ellos puedan pasar.